A vista de pájaro, el puerto de Mahón se perfila como una letra U de grandes dimensiones y de mayor belleza. No en vano, se dice que es el segundo puerto natural más grande del mundo, después de Pearl Harbor. El circuito internacional de clásicos más importante del mundo, el Panerai Classic Yacht Challenge, ha cumplido 10 años en 2014. Uno más, la etapa de este prestigiado circuito que recala en Menorca, bajo la organización conjunta del Club Marítimo de Mahón y el Real Club Náutico de Barcelona. La acción comienza mucho antes de la hora de inicio de las regatas, casi al alba, con la salida del sol desde Es Castell, la primera de España. Entre pantalanes, los marineros trajinan con velas, revisan cabos, lustran cornamusas, guías y cualquier otro detalle de metal. Los clásicos son barcos que exigen sumo cuidado y un modo distinto de hacer las cosas, sobre todo, respeto a la tradición. Esto pasa por el propio atuendo, como ocurre con el centenario Moonbeam IV, y afecta sobre todo a las maniobras, porque winches y otras ayudas mecánicas tienen poca o ninguna cabida en estos veleros que pueden llegar a alcanzar los 1000 metros cuadrados de superficie bélica. And it's wonderful to see so many really old boats still sailing and having fun racing. This is our favourite regatta place of all the 8 regatta centres that we go to. It's beautiful, with a British heritage, Nelson's house up on the hill, overlooking the cliffs and overlooking the bay. It's paradise. 28 de agosto comienza la primera jornada de regata de la vela clásica Menorca Panerai, 11ª Copa del Rey de barcos de época. Hay programadas hasta 6 pruebas repartidas a lo largo de 3 días de competición para estas auténticas reliquias del mar. La primera jornada de vela clásica Menorca fue un verdadero reto porque hubo viento flojo y rolón en la mayor parte del recorrido de la única prueba disputada. Sufrieron especialmente los equipos de la clase época cangreja, los más antiguos de la flota, donde solo un barco pudo entrar en meta dentro del tiempo máximo establecido por las reglas de la regata para puntuar. El velero afortunado fue el defensor del título, el británico Chinook, de 1916. Su primer armador pertenecía al New York Yacht Club y las aguas de Long Island, por las que tenía que navegar la embarcación, son muy tranquilas y con vientos ligeros, por lo que el velero se diseñó de acuerdo a esas condiciones. Y esta, junto a una buena salida y lectura del campo, fue parte de la clave de la victoria el primer día de regata en Mahón. La segunda y la tercera jornada de competición, con puntas en torno a los 15 nudos, permitió que los época cangreja navegaran más cómodos en sendas pruebas disputadas cada día. Se pudo apreciar entonces cómo actúan los depurados diseños de veleros como el Gypsy, el Ilex o el Marigán, con popas elevadas y proas curvadas, cuya forma recuerda al perfil de una cuchara en casos como el de Marigán. Todos estos barcos tienen unos lanzamientos, tanto en proa como en popa, muy pronunciados. Significa que la eslora en flotación es mucho menor que la eslora real del barco. Y esto antiguamente se hacía para, en el momento que el barco empieza a navegar, cuantos más metros de eslora tiene apoyados en el agua, el barco es más rápido. Luego enseguida lo que intentamos es que escoren un poco para que empiece a aumentar los metros de eslora y el barco sea más rápido. Por eso enseguida los intentamos tumbar un poco enceñida para que anden. A la final en época cangreja llegaron dentro del podio Chinook, Marigán e Ilex. Ilex tuvo que abandonar por una avería en la botavara y en su lugar entró Kelpie of Falmouth, que recogió bronce. Subió un puesto hasta la plata el barco más antiguo de la regata, el Marigán de 1898, y campeón se proclamó un imbatible Chinook con 3 victorias de 3. Los barcos de la clase época fueron votados antes de 1950 y se dividen entre los de vela mayor trapezoidal o cangreja y los de vela mayor triangular o Marconi. En la categoría Marconi, el primer día de pruebas, el vencedor en tiempo real fue el catalán Sonata, pero la aplicación de los tiempos compensados lo relegó al segundo puesto por solo 31 segundos. Delante se colocó el italiano Sirius, que supo conservar su liderato hasta la final, la cual selló con una victoria parcial. Buen balance para un barco con una tripulación de lujo. A la táctica estuvo el doble bronce olímpico argentino Juan de la Fuente.
Diría que las diferencias entre la vela ligera y los barcos clásicos es bastante grande. No es fácil acostumbrarse y siempre tengo algunas ayudas a memoria que tengo que aplicar cuando empiezo con barcos clásicos. Pero bueno, básicamente ahorrar maniobras, porque las viradas, las trasluchadas llevan tiempo y bueno, y el barco pierde mucha velocidad. Enterprise y Skylark, de 1937, completaron un podio que no estuvo claro hasta el último momento por la escasez de puntos que separaban a los tres en cabeza y por las protestas. Si el primer día el comité tenía que acortar el recorrido ante la escasez de viento, en la segunda jornada, las puntas de 15 nudos permitieron establecer un itinerario geométrico más extenso, con paso obligado alrededor de la Isla del Aire y con llegada dentro del puerto natural de Mahón. Todo un espectáculo plástico en el que los Big Boat, los barcos de mayor eslora y dimensiones, tuvieron mucho que ver. Impagable belleza la de estos veleros rodeando la Isla del Aire, máxime cuando los dos en cabeza, Moonbeam IV y Mariquita, peleaban proa a proa en este punto, manteniendo viva una lucha que comenzaba en la misma línea de salida, con protesta mediante y con victoria final para el Mariquita. Los dos últimos días de regata se vivieron momentos de auténtico match race entre Moonbeam y Mariquita. En la jornada final, la emoción fue máxima. Mariquita dio una lección de pericia, alcanzando y adelantando a un Moonbeam bastante desmarcado justo en la bocana del puerto, a pocos metros de la meta. Vencía en tiempo real pero no en compensado. Aún así, se llevaba el título absoluto. A pesar de los años que han pasado, el diseño clásico sigue dando una seguridad y una prestación al barco que no lo da el barco moderno. El diseño moderno ha ido a buscar ligereza, barcos planos, para teóricamente correr más, y es verdad que depende de qué situaciones corren más. Sin embargo, un barco clásico de aquella corrida y condiciones de mar y de viento son barcos mucho más seguros, tan veloces como los otros, y desde luego barcos que van como si fueran una autopista. Los barcos más numerosos en la vela clásica Menorca fueron los de la división de clásicos, votados entre 1950 y 1975. Le tocaba defender título al barcelonés Alba, de Damián Rivas, pero el escaso viento de la primera jornada no se lo puso fácil. Este velero color manzana pudo empezar a reivindicarse el segundo día y terminó el campeonato cuarto a un solo punto del bronce, alcanzado por el único barco de aluminio de la flota, Emerald. En segundo puesto finalizó Yanira, de Andrés de León, y se estrenó como campeón el italiano Namib. 7 de 13 barcos inscritos en la división de clásicos eran de origen italiano, entre ellos 5 barcos escuela de la Marina Militar, con sus buques insignia, Estrella Polare, Corsario Secondo y Capricia en este grupo. Those three boats have a specific history. The Capricia was donated by the Avvocato Agnelli, so the owner of Fiat, 20 years ago almost. The Italian Navy trusts a lot of the ability for a sailor to sail with a boat. The classic boat is a little bit more tradition, so it's made of wood, it's not the high technology. It's not like the new Copa America boat. And this means that the crew have a particular importance to conduct the boat. Kalima fue el gran protagonista de la clase Espíritu de Tradición, formada por veleros más modernos pero construidos según el estilo clásico. En la compleja primera jornada, Kalima fue el más rápido de su clase y del conjunto de la flota. Este barco de 1969 tardó 2 horas y 50 minutos en completar el recorrido. Perteneciente al Club Marítimo de Mahón, continuó enrachado hasta el final. De hecho, la cabeza de la tabla no sufrió cambio alguno entre los 2 últimos días. Lohengrin y Passencore, ambos del Real Club Náutico de Barcelona, completaron el podio junto al barco menorquín, que se hizo con su 8ª victoria en esta etapa del circuito Panerai. Las victorias se fraguan con el trabajo de las tripulaciones en cubierta, pero debajo de esas cubiertas es donde aparecen las pistas que conducen a la historia de cada barco clásico, muchas veces llena de glamour. Dentro del Manitou resulta fácil reconstruir la época en la que el presidente John Fitzgerald Kennedy lo capitaneó.
El velero estaba totalmente equipado para comunicarse con cualquier parte del mundo y fue apodado por la prensa como la Casa Blanca flotante. El interior del Samarkand atestigua la presencia habitual de otros dos miembros de la familia Kennedy, Robert y Ted. Hasta un astronauta, John Glenn, navegó en este velero que fue construido para uno de los directivos más exitosos de la historia de IBM, Tom Watson. Y en el interior del Moonbeam IV, fotografías, maderas nobles, alfombras persas y tapicerías de cuero recuerdan que el velero albergó en su luna de miel a un príncipe y a su esposa, Rainiero de Mónaco y Grace Kelly. A ellos se les rinde homenaje en un medallón colocado recientemente en la punta de la Botavara por el centenario de la construcción del barco. Punto final para la Vela Clásica Menorca Panerai, 11ª edición de la Copa del Rey de Barcos de Época. Una edición de lujo por las 50 embarcaciones concentradas en ella y también por las personalidades del ámbito social, náutico y político que han querido arroparla, empezando por el propio presidente de las Baleares. El hecho de que regatas de este tipo, en este caso la 11ª Copa del Rey de embarcaciones clásicas, esté disputándose en Mahón y que cuente con participantes de diferentes países, no solamente del Mediterráneo, sino en el ámbito internacional, lo que hace es posicionar el nombre de Baleares, la calidad y las características de su puerto, la industria que tiene, que es mucha y muy buena. Este año creo que ha sido muy especial doblemente, uno por el 10º aniversario y otro porque parece que no solamente somos capaces de dar bien la hora, de dar bien el tiempo, sino también hemos sido capaces de arreglar el tiempo. Y miro al cielo porque es raro, pero ha sido 3 días de regata y los 3 han podido celebrar las regatas, así que muy satisfechos.